Deporte. Bajo supervisión adulta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Noticias 7. Con la presencia del presidente Rafael Correa en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil, se estrena a esta hora el documental de Royal Tour. Aquí los titulares. Una comitiva del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas recorrieron hoy algunas zonas afectadas por el terremoto. Un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se analiza en la Asamblea Nacional. Las autoridades esperan concretar hasta diciembre el acuerdo comercial con la Unión Europea. En lo internacional, en Estados Unidos se denuncia un posible caso de abuso policial por la muerte de un afrodescendiente. Aquí el desarrollo. El proyecto de reforma a cesantías y pensiones del ISFA fue socializado con más de 2.000 militares hasta el momento. El propósito de esta actividad es que los uniformados conozcan los beneficios del mismo. Durante un conversatorio con la prensa, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, detalló los principales puntos del proyecto, que se enfoca en las pensiones y cesantías. Entonces, no solamente queremos que todos tengamos derechos, sino que también esos derechos sean justos. La propuesta plantea que la cesantía pase de ser un fondo común a un sistema de cuentas individual. El ministro lo detalló con el siguiente ejemplo. Por un militar que tiene un sueldo de $1.000, el Estado aporta para su cesantía el 6,25%, es decir, $62.50, dinero que va a un fondo común. Asimismo, si gana $4.000, el Estado cancela $250, pero si se retiran entre los 5 y 19 años de servicio, solo reciben el aporte que el militar hizo de forma personal y el del Estado se queda en el fondo común. Situación que según Patiño crea inequidades, pues quienes se retiran pasados los 20 años usufructúan de dicho fondo. Se van no solamente con su aporte personal y con el aporte del Estado, sino con una cantidad mayor, que en algún caso llega hasta los $100.000. ¿De dónde? Del fondo común al que han aportado todos y del fondo común del que no pudieron disponer aquellos que se retiraron antes. Entonces, para el cálculo de la cesantía, la propuesta unifica a todos los servidores militares y propone la suma del aporte personal, el patronal, así como el del Estado, que según la LOCEP equivale a 5 salarios básicos unificados por año de servicio, desde el 5º año y hasta un monto máximo de 150 salarios, y un monto adicional temporal. Pero para evitar una situación, digamos, de desinstitucionalización, que pudiera dar lugar a una salida masiva de oficiales particularmente, hemos planteado que este proceso de transición se cumpla en 12 años. En el caso de las pensiones de retiro, que actualmente se calcula con el último sueldo ganado según los años de servicio, la reforma plantea que el cálculo se realice en torno al promedio del sueldo de los 5 mejores años de trabajo, como se lo hace en el sector civil. Los miembros de la tropa que se retiren y que su pensión sería de $900 o de $1.200 o de $1.500. El siguiente año van a tener derecho a que aumente su pensión porque están por debajo del techo. Patiño destacó que la propuesta está en construcción y que ha sido socializada a más de 2.000 miembros en destacamentos militares de Riobamba, Latacunga, Machala y Guayaquil. Nosotros hemos abierto una dirección de correo electrónico para que el personal de las Fuerzas Armadas puedan hacer consultas sobre esto. Y el correo electrónico es consultasreforma@midena.gov.es. Finalmente comentó que en los próximos días el Comando Conjunto presentará una propuesta de reformas, información que será entregada al Ejecutivo para su revisión. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en la Asamblea Nacional se analiza un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para llenar algunos vacíos jurídicos y controlar de forma más rigurosa la inasistencia de los parlamentarios, tanto a las sesiones del Pleno como a las comisiones. El caso de Esperanza Galván, legisladora que se encuentra detenida y quien es investigada por supuesto delito de cohecho, encendió las alarmas,
pues se conoció que pese a esto, ella continuaba recibiendo parte de su salario. Estaríamos llenando un vacío legal que lamentablemente nos ha llevado, por ejemplo, en el caso de Esperanza Galván, a que ella siga manteniendo su remuneración como si nada estuviera pasando. Si bien es un caso aislado, en el oficialismo creen que se debe llenar ese vacío por si se presenta un caso similar a futuro. Donde evidentemente vamos a necesitar una norma. También se plantea que existan sanciones a los legisladores que abusen de la inasistencia tanto al Pleno como a las sesiones de comisión. Ejemplo, si usted no viene a una sola reunión por semana, no gana la semana completa. No solo el día, sino la semana completa. ¿Y esto podría acarrear a la destitución del legislador? Además, ese es otro de los temas, que puede ser una causal. Eso se está discutiendo una causal si es reiterada esta ausencia en la asamblea es porque no quiere ser un servidor público. En la oposición están de acuerdo con esta reforma que comprometerá a los legisladores a ejercer el cargo para el cual fueron elegidos. La responsabilidad política democrática hacia los electores, hacia nuestros mandantes, de ejercer el mandato que tenemos aquí en la asamblea. En materia de fiscalización hay propuestas que apuntan a ampliar la posibilidad de ejercer control político por parte de la Asamblea. ¿Qué pasa con los demás funcionarios? Por ejemplo, un alcalde, por ejemplo, un director del IES, por ejemplo, algunos otros funcionarios que tienen rango de ministro. Aunque en la oposición tienen sus reparos con respecto a esta iniciativa. Las autoridades de elección popular, como son los alcaldes y los prefectos, ya tienen su propio órgano legislativo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y nuevas propuestas y precandidaturas se dieron a conocer hoy en Guayaquil. El alcalde Jaime Nebot manifestó que sigue en firme la denominada unión de la oposición a pesar de las diferencias partidistas. Fue durante su enlace radial de los miércoles en que Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, volvió a defender el concepto de la unidad, esto a pesar de las divergencias preelectorales dentro del mismo bloque de oposición. Vamos a estar en la reunión de la unidad el día lunes en la ciudad de Quito. Veo con agrado que la idea sigue siendo eso, mantener la unidad. Sin embargo, otra opinión es la que tienen en el Movimiento Salud y Trabajo, bancada que asegura no es parte de la unidad y que tampoco cree del todo en la coalición. Mientras esa unidad política esté infestada por corruptos, definitivamente no podrá ser posible esa impunidad. Y de paso, en el MST también aprovecharon para proponer al asambleísta Andrés Páez, personaje que dicen los ha representado más que bien en ciertas manifestaciones. También podemos apoyar al candidato Andrés Páez que salga por la Unidad por el Cambio de Pachacuti y de Unidad Popular. También de precandidaturas hablaron los representantes de una agrupación identificada como Confederación Unitaria de Trabajadores Azucareros del Ecuador. Confederación que en cambio dijo sí es parte de la unidad, aunque para ellos la propuesta no es del todo la socialcristiana Madera de Guerrero. Personas como el ingeniero Paul Carrasco, como el compañero Mesías Tatamuez, que son los que nos pueden llevar a la solución de este país. Son extractos de la vitrina preelectorera, todo a menos de 4 meses de oficializar la apertura de campañas. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Y continúan las investigaciones sobre el dinero enviado a paraísos fiscales por varias universidades y sus autoridades. El Servicio de Rentas Internas dio un avance de sus registros en esta materia a la Cenecita. Los pedidos de información que se hiciera al Servicio de Rentas Internas sobre el manejo económico de varios centros de educación superior apuntan a conocer si lo recaudado por concepto de matrículas y otros aranceles, en parte, fue destinado a paraísos fiscales. Se ha informado respecto de las transacciones de las universidades con empresas relacionadas con sus directivos. Las principales autoridades del SRI y de la Cenecit mantuvieron una reunión de trabajo para conocer estos detalles que serán tramitados en el plano académico, dijo René Ramírez, tomando en cuenta lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior. Señala claramente que las universidades tienen que invertir su excedente dentro de la universidad. Las faltas no solo apuntarían a los recursos de las universidades, sino de sus directivos. Cada caso debe ser analizado, sostuvo, pero invita a revisar el tema y a debatir la posible gravedad de estas prácticas. Hay que seguir el debido proceso desde el punto de vista académico, ¿no? Porque lo que también estamos viendo que en estos paraísos fiscales se están teniendo ingresos salariales de las autoridades elevadísimas, ¿no? Que lo que hace es elevar el costo que al final de cuentas se le traslada a los estudiantes. Más allá de los montos, lo que preocupa es que todos los ecuatorianos y mucho más en las universidades y sus directivos deben de actuar apegados a la ética y a la transparencia.
Los detalles sobre los montos enviados, nombres de directivos y universidades involucradas en estas posibles faltas serán expuestas ante la Comisión de Justicia de la Asamblea. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el gobierno analiza qué medidas adoptará frente al pago de 96 millones de dólares que debe realizar hasta el 20 de julio a la petrolera Chevron Texaco. Se trata de 96 millones que corresponden al denominado caso Chevron 2, un proceso el cual ganó la petrolera tras una demanda presentada en el año 2006 contra Ecuador, al cual acusó de demorar procesos judiciales en cortes nacionales para resolver 7 demandas comerciales presentadas en 1991 y 1993 por Texaco, es decir, en periodos anteriores al actual gobierno. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con juicios de los años 90 que no habían sido resueltos por la lentitud y la corrupción que en ese entonces tenía la justicia. La Corte Internacional de La Haya falló a favor de Chevron en el 2011. En principio, la petrolera pretendía una suma de 1.605 millones de dólares, monto que se redujo por un laudo arbitral a los 96 millones, que tras la negativa de una corte estadounidense de revisar la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia, se ratificó. Y tenemos algunos otros juicios internos que tiene Chevron tienen ciudadanos ecuatorianos con Chevron y estamos viendo cómo coordinar eso. Por ejemplo, el proceso que siguieron 47 representantes de los más de 30.000 afectados, a los cuales Chevron adeuda 9.600 millones de dólares por la contaminación causada en el norte de la Amazonía. El abogado defensor de estas personas señala que ya existe desde el 2013 una providencia de la Corte Provincial de Sucumbíos que ordena el embargo de estos 96 millones en favor de los perjudicados. El embargo está dado, está ordenado, está vigente, está en firme. Pero la Corte de Sucumbíos aún no emite los oficios como tal. Entonces, evidentemente, si no hay los oficios, el Estado no conoce la existencia del embargo que está vigente hasta la actualidad. En la práctica, hasta el 20 de julio se deberían cancelar los 96 millones a Chevron, una acción que quedaría bloqueada si la Corte de Sucumbíos notifica sobre este embargo y la Procuraduría, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, redireccionan este dinero. César García, Ecuador TV. El afamado jurista español y actual líder de la defensa de Julian Assange, Baltasar Garzón, se sienta a dialogar con Javier Lasso en un nuevo programa de Palabra Suelta. Hoy, 22 horas. Vive la pasión del rey de los deportes. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Por Ecuador TV Internacional. Somos fútbol. Hechos globales contados con una mirada que va más allá de la noticia, más allá de la realidad que todos creemos. Abraham Verduga presenta Mundo al Revés, todos los jueves 22 horas. Más noticias. Varias zonas destruidas por el terremoto fueron recorridas por una comitiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Javier Ceballos se encuentra en el Malecón de Manta y nos amplía esta información. Adelante, Javier. Hola Alex, ¿qué tal? Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Seguimos generando información desde la provincia de Manabí. Lo hacemos en vivo desde el malecón de la ciudad de Manta. E iniciamos este reporte contándoles que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ejecuta varias iniciativas, varios proyectos a favor de las comunidades que fueron afectadas justamente por el terremoto. Hoy el embajador de buena voluntad del PNUD, Juan Fernando Velasco, visitó la comunidad Las Guilces. Este es el reporte que les presentamos enseguida.
Rosa Ávila trabaja en las mismas condiciones que sus compañeros hombres. Por formar parte de la brigada de demolición, recibe un incentivo de $50 semanales durante un mes. Así es el esquema de la iniciativa Cash for Work, implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Los compañeros que estamos nos ayudamos mutuamente y en eso hemos aprendido, o sea, no sabíamos, pero aquí estamos aprendiendo. Mecanismo de rehabilitación de los medios de vida que tiene un enfoque de género. Haciendo, digamos, la misma labor que los hombres, así que de verdad que es un ejemplo la capacidad y el empoderamiento de las mujeres en esta comunidad de las Gilses. Las mujeres se dieron cuenta que también podían hacer este trabajo de remoción de escombros y también lo creíamos como una oportunidad de sustento en el hogar, ¿no? Juan Fernando Velasco es el embajador de buena voluntad del PNUD. Visitó y recorrió la comuna Las Gilses, perteneciente a la parroquia Crucita, Cantón Portoviejo. Él resaltó cómo la unidad de todos puede lograr cosas positivas. Vemos esto, ¿no? Vemos la unidad de la gente, vemos la convicción de que el futuro será mejor y más luminoso, vemos sus sonrisas. El trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se centra también en la readecuación de 26 locales, utilizando mano de obra local en el estero La Boca de las Gilses. En total llegaremos hasta el mes de septiembre ya con la recuperación completa. Tenemos una cabaña que ya ha sido rehabilitada al 100%. Proyectos de este tipo se ejecutarán desde el próximo mes en la provincia de Esmeraldas. En Manabí, con imágenes de Wilson Chuquitarco y Fernando Cabrera, Javier Ceballos, Ecuador TV. 19 horas con 15 minutos de información en vivo que la generamos desde el malecón de la ciudad de Manta. Y recalcar lo que decíamos al final justamente de esta nota, de que proyectos similares a los que se desarrollan en la comunidad Las Gilses se aplicará desde el siguiente mes en la provincia de Esmeraldas. Esto bajo las iniciativas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y a pesar de la desgracia también es necesario destacar y resaltar estas iniciativas que le impulsan educadores soñadores que piensan que es necesario dar una educación de excelencia en las zonas rurales de la provincia de Manabí. Este es el caso de la escuela de la Unidad Educativa Rodolfo Chávez Rendón, de la parroquia de Crucita. Esta es la Unidad Educativa Rodolfo Chávez Rendón. Aquí estudian alrededor de 1000 estudiantes de varias comunidades aledañas a la parroquia de Crucita. Esta infraestructura también sintió los efectos del terremoto. Lo destacable es que la autogestión y el empeño de los padres de familia no impidieron que las actividades académicas se detengan. Juan Basurto, rector del plantel, nos cuenta que pese a las adversidades, su sueño es lograr que este plantel sea certificado con el Bachillerato Internacional y ya les falta poco para lograrlo. Es lindo porque es lo mejor que puede pasarle a esta comunidad. Hemos luchado al frente de esta institución como usted no se imagina para sacarla adelante. Y este proyecto lo solicitamos y se nos está aprobando. Afán por tener una educación de calidad en una zona rural de Manabí, que es aspiración de las madres de familia, quienes ansían un mejor futuro para sus hijos. Y yo le pido al presidente que nos ayude, que necesitamos acá la escuela emblemática, en la Gilse de Crucita. Terremoto que para ellos no fue motivo de queja y lamento. Están decididos a ir con todo para lograr la excelencia educativa. El apoyo del gobierno para arrancar el 2017 con el Bachillerato Internacional, porque nos falta la última verificación. En Manabí, con imágenes de Wilson Chuquitarco y Fernando Cabrera, Javier Ceballos, Ecuador TV. Informarles también que desde el pasado 16 de abril se han registrado 2.069 réplicas de este sismo. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional ha detectado un fenómeno conocido como enjambre de sismos localizados en las costas de Esmeraldas. Técnicos de esta institución explican de qué se trata este fenómeno. Hoy en la madrugada a la 1:19 se presentó uno de los eventos importantes, digamos, en cuanto a las réplicas. No es muy grande, pero sí fue sentido, es de 4.9. Este sismo ocurrió al oeste de la ciudad de Esmeraldas y obviamente fue sentido en toda la zona aledaña a Esmeraldas, ¿no? Bueno, en este caso el enjambre es una sucesión de sismos con diferentes magnitudes. No hay un sismo principal o muy importante que ocurra primero y luego viene la sucesión de sismos pequeños, sino es varios eventos, ¿no?, que ocurren durante un periodo de tiempo.
7 de la noche con 19 minutos. Terminamos así este reporte desde la ciudad de Manta. Un nuevo encuentro con todos ustedes en nuestro informativo de las 21 horas. Alex, sigues desde Quito. Buenas noches. Gracias, Javier. Y de Manabí nos vamos al Carchi, pues esta fue la primera provincia donde se entregó cocinas de inducción como un proyecto de ahorro en el consumo de gas de uso doméstico. Habitantes de los cantones de Tulcán y Huaca fueron los beneficiados. En el 2011, en las parroquias fronterizas de Tulcán se implementó el proyecto piloto de uso de cocinas a inducción. Los habitantes de Urbina fueron los primeros en recibir de forma gratuita los artefactos, 2 cocinas y 2 ollas. Son 5 años de esta dotación y los resultados son positivos, según quienes hasta hoy las utilizan. Para hacer agüitas aromáticas, servir leche, para hacer el café y cocinar cualquier cosa. El ahorro de energía eléctrica es significativo. Al mes llegan a cancelar hasta $1. Económica sí es, esa sí, se paga 80 centavos por mes. Aseguran que son eficientes en cuanto al tiempo de cocción de alimentos, que hasta incluso hay personas que ya adquirieron cocinas de 6 quemadores. Es que es bien ligera para cocinar. Hasta el 2014 se entregaron más de 3.000 cocinas de inducción en las 9 parroquias de Tulcán y luego se extendió la distribución al cantón San Pedro de Huaca. Sí es una ayuda, no hay gas y sí es bueno, para qué hacer que no es un buen proyecto. En la provincia del Carchi, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, confía en que el país logre hasta diciembre concretar la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Casinelli retornó a la Asamblea, pero esta vez en calidad de ministro de Comercio Exterior. A su ingreso aseguró que el mayor problema para concretar el acuerdo con Europa es el cumplimiento de los plazos. El problema es que administrativamente se tienen que cumplir algunas cosas. La primera, las traducciones. Después, que el Consejo de la Unión Europea comience a sesionar. Luego de eso, que autoricen la firma. Y luego de eso, que los 2 parlamentos lo resuelvan. Otro inconveniente para el país en la aspiración de lograr mayores avances es que por el momento la atención del Consejo Europeo se centra en la salida de Reino Unido de la Unión. Complica en cuanto al tema administrativo, ¿no? Usted entenderá que el mismo Consejo de la Unión Europea que ve lo nuestro y que acaba de cambiar su presidencia, es el Consejo que empieza a analizar las consecuencias de esto que todavía va a tener 2 años de proceso hasta que se realicen. En la oposición existe inquietud por conocer si el gobierno tiene un plan B, considerando que en diciembre finalizan las preferencias arancelarias. Los productos que dejarían de venderse a la Unión Europea serían rápidamente, en cuestión de horas, reemplazados por otros proveedores, en flores, en atún, en banano. El oficialismo está consciente de la necesidad de concretar el acuerdo comercial, por lo que esto implica en materia económica para el país y el sector productivo. Aquellos asambleístas que venimos de la izquierda, pues apoyamos esta negociación porque es fundamentalmente una herramienta importantísima para la dinamización económica, para la generación de empleo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La justicia en Argentina ordena la inhibición de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández por la investigación del dólar a futuro, mientras que en Estados Unidos denuncian un posible caso de abuso policial. Más en nuestro resumen. El Reino Unido se unió a la coalición internacional para invadir Irak sin agotar todas las opciones pacíficas para el desarme. Así lo aseguró John Chilcot, responsable de una extensa investigación independiente sobre la participación de este país en la guerra de Irak en 2003. En el documento se critica con dureza la decisión de Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, de atacar y ocupar Irak. La califica como una acción gravísima. A través de un video en Estados Unidos se conoció un posible caso de abuso policial con connotación racial. El hecho sucedió en el sur de Luisiana cuando 2 agentes forcejearon con un hombre afrodescendiente identificado como Alton Sterling, vendedor de CDs, en los exteriores de un supermercado. Los uniformados lo inmovilizaron y lo asesinaron a tiros. Sus familiares dicen que Sterling, de 37 años, ayudaba económicamente en el hogar y exigen justicia. Las autoridades garantizan una investigación transparente. La justicia argentina dispuso la inhibición general de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández, quien acudió al tribunal para ser notificada del procesamiento por la causa que investiga las operaciones de venta de dólares a futuro en los últimos meses de su mandato por parte del Banco Central. La exmandataria denunció persecución por parte del actual gobierno. La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, decidió no comparecer ante la comisión del Senado que lleva adelante el juicio político en su contra. Su defensa, a través de su abogado José Cardoso, leyó un documento firmado por Rousseff en el que ratifica nuevamente que jamás desvió recursos para enriquecimiento propio. Además, insistió en que no abandonará la lucha política como pretenden sus detractores. Fanny Lara, Ecuador TV.
Y ahora vamos a la ciudad de Guayaquil, al Teatro Centro de Arte. Ahí en este momento se realiza el lanzamiento, el estreno del documental de Royal Tour. Gustavo Espinosa nos tiene los detalles. Por estar aquí. Sí, buenas noches. Grabamos este informe unos minutos antes de las 7 de la noche para ser testigos de la premiere de The Royal Tour, aquel documental elaborado por un periodista especializado en turismo a nivel mundial y que escribe, que relata en radio, que realiza documentales como este, de The Royal Tour Ecuador. Y estamos escuchando al presidente de la República, quien está pidiendo que se deje entrar al público que está a las afueras del Teatro Centro de Arte. Escuchemos lo que dice el primer mandatario. Durante una semana muy intensa. Nadamos con tiburones, pirañas, caimanes. Pese a conocer bastante bien mi país, es tan maravilloso el Ecuador que visité islas que no conocía, pisé selvas donde jamás estuve. Tenemos sin duda, queridos compatriotas, uno de los países más sorprendentes del mundo. El país megadiverso más compacto del planeta. Muchos países, bueno, no tanto, una docena de países megadiversos. El más compacto, el que mayor diversidad tiene por metro cuadrado, se llama Ecuador. A tal punto que ustedes pueden desayunar al pie del Océano Pacífico, frutos recién recogidos del mar. Pueden almorzar viajando por tierra, al lado del Cayambe, majestuoso glaciar en la mitad del mundo, el único lugar en toda la Tierra donde existe nieve en la latitud cero, en la línea equinoccial. En esta maravillosa cordillera de los Andes que atraviesa nuestro país, también se encuentra, como lo acaba de corroborar hace pocos meses una misión geodésica francesa, el pico más alejado del centro de la Tierra. El pico más alejado de la superficie terrestre se llama Everest. Centro de la Tierra. Nosotros continuaremos aquí en el Teatro Centro de Arte de la ciudad de Guayaquil, registrando esta premiere del documental The Royal Tour, y les tendremos los detalles para nuestras siguientes emisiones, especialmente para la que continúa a las 21 horas en punto por Noticias 7. Buenas noches. Y por primera vez, 2 mujeres ascendieron al rango de general en la Policía Nacional. Este miércoles se realizó la ceremonia administrativa en cumplimiento al decreto ejecutivo 1110 suscrito por el presidente de la República. 6 miembros de la 48ª promoción de oficiales de línea de la Policía Nacional ascendieron al rango de generales de distrito. La ceremonia administrativa que dio cumplimiento al decreto ejecutivo 1110 suscrito por el presidente de la República se realizó este miércoles. Generales ascendidos. Este galardón que hoy reciben los obliga a convertirse en verdaderos referentes de patriotismo, valor, resolución, espíritu de justicia. Los nuevos generales son Lenin Bolaños, Carlos Gutiérrez, Marcelo Tovar y Pablo Aguirre Muñoz. Pero también, y por primera vez en la historia de la institución, 2 mujeres, Ivonne Daza y María Fernanda Tamayo. El ministro del Interior, José Serrano, quien presidió la ceremonia, explicó que se tomaron en cuenta sus méritos profesionales. Hemos tenido que romper las taras del machismo que también conformaban la estructura de nuestra sociedad ecuatoriana. Puedo decir con total certeza que en este ascenso están los mejores y las mejores oficiales de esta promoción. Ser profesionales, mujeres, esposas y madres no ha sido fácil, asegura la general Tamayo. Fueron 33 años de sacrificios. Ella fue además la primera mujer al frente de la Escuela Superior de Policía. Un reto muy fuerte, sin embargo, logramos salir muy bien posicionados por los cambios estratégicos que se dieron en la escuela. Ivonne Daza considera que este reconocimiento trae consigo muchas responsabilidades. Invita a otras mujeres a luchar por lo que quieren, como ellas lo han hecho. Que sueñen en grande y que cada día hagan lo mejor que tienen de ellas, pongan lo mejor de ellas para que puedan lograr sus sueños. La función de estos nuevos generales de distrito será cumplir y hacer cumplir los objetivos contemplados en la planificación estratégica de la institución. La inseguridad y el combate al narco y microtráfico son las luchas más urgentes. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y con esta información despedimos de este espacio. Gracias por su compañía. Los esperamos a las 21 horas con más noticias.